Y una un poco más informal, hablan, esto es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Todos. Vamos a empezar porque además luego tenéis más cosas a las 10:30, entonces vamos a ir dando comienzo a este desayuno, que os explico el formato que habíamos pensado y espero que os guste, ¿no? Y es reunirnos con vosotros, la Junta, bueno, el Comité Ejecutivo, Junta Directiva, los presidentes de las distintas agrupaciones que conforman las PES, y pues empezar este inicio de curso comentando los aspectos más importantes a nuestro entender, y luego que se convirtiera casi más en una interlocución entre todos, donde no solamente yo, sino las distintas personas que me están acompañando hoy, pues os podamos ir dando respuesta a toda esa problemática que hoy estamos viviendo, o a todas esas cuestiones que seguro se os van a ir planteando. Voy a hacer una breve introducción donde no me quiero extender mucho porque creo que es más importante luego ese turno de interactuación que queremos tener, porque va a ser seguro mucho más enriquecedor, ¿no? Entonces, el primer mensaje sería el de los principales riesgos que amenaza la economía global, que es al que nos vamos a enfrentar ahora de manera inminente. Todos estamos oyendo hablar de este otoño caliente, que es una realidad, ya estamos en él, donde se nos junta una inflación elevada o muy elevada y además persistente. Hoy estaban dando ya los datos definitivos del mes de agosto con un 10,6%, unos datos que no conocíamos desde hacía muchísimos años y que están poniendo a la economía en general en una situación muy problemática. La escasez energética, que es otro de los grandes problemas a los que nos estamos enfrentando, y no solamente la escasez energética, sino toda la problemática añadida a que nos falta el gas, que es ese incremento de precios, aunque ahora se han topado y parece que ayer estaban empezando a bajar el precio del gas, pero tenemos una realidad delante nuestra, y es que hay poco gas y además el gas que hay sigue siendo muy caro, así como los precios de la electricidad y todo lo que tiene que ver, y sobre todo visto desde el punto de vista de las empresas, de las industrias, con todo lo que eso afecta. Habéis visto el precio del gasoil, en qué niveles está, muy por encima ya de la gasolina. Pues, en definitiva, todas nuestras empresas son altamente demandantes de cualquiera de los tres materias primas, de las tres energías, y esto pues hace que nos pongamos en una situación complicada. La persistencia de los cuellos de botella en las cadenas de suministros, sigue habiendo problemas en las materias primas, seguimos teniendo escasez. Hablábamos de los microchips y parecía que cómo podía ser que un vehículo se detuviera o toda una cadena industrial se detuviera porque faltaban microchips. Ya no solamente son los microchips, sino que toda esa casuística que estamos arrastrando de los problemas energéticos, junto con todo lo que hay alrededor, pues nos está llevando a una escasez de materias primas, con todo lo que va a llevar en cuanto a la alimentación, que también va a afectar, en cuanto a el resto de materiales tan importantes para el día a día de las personas, no solamente de las empresas. Igualmente, la normalización y el endurecimiento de las políticas monetarias para el control de la inflación y la reducción de los estímulos fiscales, que bueno, no deja de ser un lastre más para nosotros, aunque es verdad que en teoría, aunque luego tendremos que verlo, ¿no? Porque de esto ya se han hecho otras conjeturas y no siempre han salido bien, pero esa retirada de estímulos, en principio, cómo nos va a afectar a las empresas. De momento lo que estamos viendo ya es encarecimientos en nuestros préstamos, con todo lo que eso puede suponer en cuanto al lastre del crecimiento de las empresas, aquellas que puedan seguir creciendo, y
el endurecimiento, a su vez, en la obtención del nuevo crédito. Tenemos retos, además, importantes, como es esa devolución de los créditos ICO, que sigue siendo un problema para las empresas y que hay que dar una solución. Ya ha terminado la moratoria concursal y ya hemos visto cómo están creciendo los concursos de acreedores en más de un 15%, y cómo siguen y siguen creciendo, y además que muchos estaban esperando a ver qué pasaba con la nueva ley concursal que entra ahora en vigor y que probablemente lo que haga es añadir más concursos de acreedores a los que ya se estaban presentando, y además por ese nuevo endurecimiento promovido o propiciado por el encarecimiento del dinero. Seguimos con la pandemia. Parece que la vacunación está estancada, parece que ya no existiera incluso pandemia, aunque siga habiendo muchos contagios y sigue habiendo una preocupación importante en cuanto a su evolución y qué va a pasar ahora en este invierno, pero sin embargo ya no hablamos de ello, ya no se está hablando de ello. También está ese problema ahí, sigue latente, y probablemente algo nos pueda seguir afectando a las empresas y nosotros no podemos dejar de hablar de ello. Y, por último, la duración prolongada de la invasión rusa en Ucrania, con todas las consecuencias que nos está trayendo, en este caso nosotros que hablamos de las empresas en Segovia, pues a nosotros también, por todas las consecuencias, que muchas de ellas son las que he comentado anteriormente, pero que este problema pues está teniendo unos impactos brutales en nuestra economía. Digamos que estos serían los principales riesgos que yo quería poner sobre la mesa, con unas previsiones económicas que, bueno, pues hacen que se vea todo de una manera negativa, como decía anteriormente, y que esos números pues no nos arrojen una perspectiva muy halagüeña. En Segovia, yendo ya al terreno más local, pues seguimos viendo y estamos viendo cómo hay empresas que ya se están planteando el cierre de algunas líneas de producción, cómo están planteándose además cesar incluso su actividad, y esto ya empieza a ser una conversación constante con empresarios, lo que nos hace pues estar altamente preocupados, porque lo que parece que oímos en el telediario y que está lejos de nosotros, pues ya lo tenemos en casa también y ya lo estamos viviendo. Tenemos empresas altamente demandantes de energía y esa energía no les permite en muchos casos ser ya no eficientes, sino generar beneficio. Una pérdida continuada en el negocio, pues ya sabéis lo que significa tener que cerrar la actividad al final, con lo cual ya hay empresarios que se están planteando qué hacer con muchas de sus actividades. Tenemos un gran reto ahora con las negociaciones salariales, las negociaciones de los convenios, donde los sindicatos nos están amenazando con manifestaciones y con endurecimiento en las negociaciones, particularmente en Segovia. Y ya estamos recibiendo esas presiones, y concretamente en algún sector, además con unas condiciones la verdad bastante duras para lo que el sector puede soportar, y donde vemos difícil el poder alcanzar acuerdos, lo vemos complicado. Y además, en cierto modo, nos entendemos ambas partes, nos entendemos porque ellos ven y ellos conocen de la problemática de la economía y la problemática de las empresas, pero a su vez tienen la problemática de sus trabajadores a los que representan, y algo tienen que hacer. Nosotros no podemos ceder porque nuestras empresas pues ya están altamente agotadas y con poco margen de negociación. No sacan ni siquiera para poder ser o dar beneficio, para poder ser rentables, con lo cual o empezamos a pensar que todos tenemos que poner de nuestra parte en un momento tan complicado, que no es un momento solamente de negociación de salarios, sino es un momento de un problema grave de la economía, donde tenemos que estar todos remandos en la misma dirección, o tendremos problemas añadidos las empresas a todos los que ya están contando. En la parte más saliendo ya de este terreno escenario económico, en FES pues os lo hemos ido anunciando, que nos habéis estado acompañando durante todo este tiempo, y cada vez que presentábamos una nueva asociación o la incorporación de alguna asociación a FES, pues ha sido un año importante, un año de crecimiento, donde se ha incorporado FECOSE, con además
más de 400 socios, FECOSE, la organización de comercio segoviana, FESTUR, la agrupación de empresas de turismo, con asociaciones de hostelería, hotelería, turismo rural, guías, agencias de viaje, que también ha sido una incorporación importante y que se ha hecho este anuncio ahora recientemente, a principios de verano, y que para nosotros era importante porque ahí teníamos pues una demanda por parte de muchos empresarios del sector para que hiciéramos ya algo, y bueno, pues donde ya se está incluso trabajando, y ahora lo más inmediato que vamos a hacer con este Oktoberfest que hemos presentado, donde haremos el Festival de la Cerveza en Segovia, además intentando generar negocio para las empresas segovianas, porque van a participar las cerveceras segovianas, que además Segovia es una de las provincias donde más cerveza artesanal se produce, con lo cual queríamos unir un poco todo, y la verdad es que os anticipo que está evolucionando muy bien esa organización, y la última semana de septiembre, que es cuando se desarrollará, pues esperamos que sea todo un éxito y que será bueno además para Segovia, para las empresas de cerveza, para FESTUR como asociación de hostelería y para todos en general. La lonja agropecuaria, que también se ha constituido en FES y que además estamos trabajando en un proceso de renovación importante, y con la incorporación de nuevos actores, y donde pretendemos ser la lonja de referencia. Y esto es importante porque ya Segovia como lonja es importante, pero al convertirnos en lonja de referencia daremos un paso más en esa profesionalización, en esa referencia que queremos ser como provincia. Se creó ADESE, que es la Asociación de Empresarias Ejecutivas de la provincia de Segovia, que además está trabajando muy activamente y llevando adelante muchas acciones, y van a seguir así, me consta, y van a seguir trabajando no solamente desde el punto de vista de la asociación enfocado a las mujeres, sino por Segovia y por los empresarios de Segovia en general. La incorporación de APIC, la Asociación de la Construcción, y de ASETRA, de los transportistas segovianos, y luego igualmente se han incorporado o se han creado nuevas asociaciones de colectivos más pequeños, pero que también son igual de importantes, como han sido las clínicas veterinarias, las empresas textiles, las de gimnasios y centros deportivos, por mencionaros alguno. Así que con esto y con los temas importantes en los que estamos trabajando, ese gran tema que es el puerto seco, con el plan de fomento industrial de la provincia de Segovia, donde, como sabéis, en FES estamos muy involucrados y llevando adelante y liderando sobre todo la parte del puerto seco, que es la que estamos desde un punto de vista empresarial enfocando el desarrollo de este puerto seco, y además con un punto en el que nos encontramos bastante importante, porque estamos ya a punto de firmar ese plan de viabilidad, que será el punto de inicio del desarrollo de lo que luego va a ser todo el plan de trabajo del puerto seco, y bueno, con algo que es muy importante para nosotros, y es todo lo que va a suponer el puerto seco, no solamente para Segovia, sino para la provincia de Segovia, porque realmente va a transformar no solamente nuestra industria, sino va a transformar en buena medida cómo vemos hoy el tejido empresarial segoviano, con la instalación de nuevas empresas, con la dinamización de tejido empresarial, que como sabéis es algo que nosotros vamos persiguiendo desde que yo estoy aquí, y trabajando para que esto sea una realidad. Así que esta sería mi introducción, y a partir de ahí pues nos ponemos todos, no solamente yo, todos los que estamos hoy aquí con vosotros, a vuestra disposición para que vayamos intercalando esas preguntas que queráis. Una de las últimas comparecencias, no sé si cuando se reintegraban a FES, ASETRA y APIC, que ya comentabas hace meses que el otoño se presentaba difícil. Sí. No sé si en estos meses, en estas semanas, la previsión se ha recrudecido más. Bueno, el otoño, todos los datos nos están indicando, y además vamos viendo
que va a ser complicado, pero va a ser complicado porque a las empresas se nos juntan la crisis energética que estamos viviendo en este momento, con la de los materiales, las materias primas, con la inflación y todo lo que tiene que ver con esos 3 puntos, ¿no? Podríamos detallar mucho más, ¿no? Entrar en más detalles, pero esos 3 puntos hace que para nosotros la situación se antoje algo complicada. Yo quería preguntar acerca del calendario laboral, porque se está debatiendo todavía cuáles van a ser los festivos del año que viene. ¿Qué le parece la última propuesta de Vox de mantener festivo el 2 de enero y el 25 de julio y a cambio trabajar el 23, 24 de abril? Bueno, nosotros la verdad es que ahí hoy ha habido hubo una primera propuesta de calendario, ahora ha habido una segunda propuesta de calendario. Según tengo entendido, todavía no está definida y tienen que consensuarlo, y una vez que esté consensuada, pues emitiremos opinión cuando sepamos ya las fiestas definitivas. Había un dato de la primera propuesta que no venía mal para el comercio, o mejor dicho, de la primera propuesta había uno de los días que venía mal para el comercio, sobre todo para el pequeño comercio, porque obligaban a cerrar un lunes, y el lunes día 2, creo recordar, y tal cual coincide el calendario de este año, pues para los comerciantes no es tan positivo, no era tan positivo, porque precisamente esa semana es cuando tienen que aprovechar, y además teniendo en cuenta que la gran distribución, las grandes superficies sí que podían abrir. Ahora con este nuevo cambio esto ya no afecta, por tanto vamos a esperar a ver cuál es finalmente el calendario para poder emitir una opinión, una vez que ya esté acordado por parte de los grupos políticos. En cuanto a la negociación colectiva, hablaba de que hay problemas en sectores económicos determinados. ¿Cuáles son y dónde existe más preocupación a la hora de la Pues negociación? todo lo que es toda la industria intensiva en electricidad y gas de la provincia, que además son distintos sectores, no hablamos de un solo sector, son los que más están acusando todo este problema. Toda la industria intensiva en energía. ¿Y tienen datos de los números de concursos de acreedores que hay en la provincia en estos momentos? Estamos recopilándolos, hoy no los tenemos, pero hemos pedido ese dato porque tenemos el dato nacional del crecimiento de ese 14 y pico % más, y estamos muy preocupados, y es un tema es un dato que hemos pedido para poder evaluarlo también aquí en Segovia. O sea, que prevén que de aquí a final de año aumente el paro en Segovia. Prevemos que el paro puede ir aumentando, sí. Sobre el plan de fomento industrial, tiene, si no me equivoco, en unos días previsto acompañar a la alcaldesa a una reunión con el consejero. ¿Qué espera de ese encuentro? ¿Qué avances se pueden esperar? Bueno, el consejero se comprometió en FES a lanzar ese plan industrial rápidamente. Nosotros lo que necesitamos es que se inicie ya y se constituya la mesa que va a trabajar en este plan de fomento industrial. El plan de fomento industrial, además, es algo importante para la provincia de Segovia. Somos la única provincia de Castilla y León que no ha tenido un plan industrial desde hace muchos años, y además somos una provincia que claramente lo necesitamos. Además, este plan de fomento industrial nos tiene que ayudar al desarrollo del polígono industrial Prado del Hoyo, con la importancia que va a tener ese desarrollo industrial, que hay que recordar que es 1 millón de metros cuadrados, que probablemente sea el desarrollo industrial más grande que vaya a haber en Castilla y León, y el puerto seco, con la importancia que eso tiene. Por lo tanto, lo que esperamos es que el consejero inicie ya todas las actuaciones que tiene que hacer, empiece ya con la constitución de esa mesa de trabajo, y podamos trabajar todas las administraciones coordinadas para que esto sea una realidad cuanto antes. Estamos confiados en que esto pueda ser una realidad rápidamente, además, por las distintas conversaciones que hemos tenido.
También están los distintos presidentes de agrupaciones a vuestra disposición por si queréis preguntar algo. O si queréis vosotros decir algo de vuestro sector, alguno, por la problemática más específica. Juan Andrés, a lo mejor tú, seguro. Sí. Tú me ayudas. No te puedo negar nada por ratificar todo lo que ha dicho Andrés y a mayores por el sector del transporte, decir que una situación poco reconocible la que estamos viviendo, no solo la pandemia, la crisis de 2008 todavía tiene sus lastres, se ha llevado muchísimos profesionales por delante. Hay gente en el paro, es cierto, pero hay pocos profesionales en muchos sectores, en la construcción, en el transporte. Es difícil encontrar esos especialistas que había antes. También en la hostelería, en cualquier... Eso lo detectamos. No sé si es por el tema de las materias primas y la crisis que conlleva, pero hay escasez de vehículos pesados, de camiones y de autobuses. Es difícil de renovar. En estos momentos hay demanda. Hay que transportar a muchas personas, muchos colectivos, porque el turismo se ha recuperado en cierta medida y el consumo también. Y hay muchas toneladas que transportar por España en camiones. Es cierto, hay dificultad de encontrar camiones para renovar las flotas y también conductores. Problema, ¿no? Pero la incertidumbre que pesa en este otoño es tremenda por todos los factores que ha indicado Andrés. Y a mayores hay otro detalle que a mí me ha dejado perplejo. Llevo 20 y tantos años negociando convenios colectivos en el lado de los malos, entre comillas. Yo siempre digo que no le tenemos repelús a la palabra patronal, pero la Constitución dice que somos agentes sociales. Y como agentes sociales, en AGETRA hemos negociado convenios colectivos con ciertas tensiones, pero siempre hemos llegado a acuerdos y nunca hemos tenido necesidad de movilizaciones ni de tensión en la calle. Y por eso me parece, no sé, iba a decir absurdo, pero poco adecuado que una vicepresidenta del Gobierno alente a movilizaciones en la calle ante los convenios colectivos nuevos y la situación de las reivindicaciones lícitas. Los empresarios queremos tener a buenos profesionales y bien pagados dentro de las posibilidades del mercado. Y recordar una cuestión, en el siglo XXI más que nunca, el que pierde las formas pierde la razón. Y todos los problemas los podemos resolver con el diálogo. Los conflictos colectivos y los convenios, que siempre hemos llegado a convenios y lo vamos a seguir haciendo. No lo sé si he aportado algo nuevo a lo que tú has dicho, aunque yo creo lo habías dicho también, mejor que yo. Quizás yo lo veo en nuestro sector un poquito más positivo que en los demás sectores, gracias a Dios. Ha sido un buen verano y el otoño no se presenta nada mal. El mes de septiembre va bastante bien. Octubre también hay buen número de reservas, tanto en hostelería como en hotelería y en casas rurales. Y luego ya tenemos noviembre, Puente de los Santos, diciembre, Puente de Diciembre, Navidades, con lo cual la incertidumbre siempre está, que es lo peor, pero quizás tengamos más incertidumbre más ya mirando al mes de enero, que ahora este último trimestre del año, yo creo. Evidentemente el problema de personal seguimos igual y demás, pero bueno, no sé, quizás hay un cierto miedo, que es el que nos están también metiendo por todo lo que se está contando, pero que al final el consumidor o el turista, la persona que quiere salir a ver otros sitios, si está tan asustado con las noticias que nos están llegando, también le paralizan un poquito al salir. Y en cambio quizás, pues en vez de salir 4 veces, solo sales 2, pero la gente quiere salir. Y evidentemente seguimos como siempre en España. El motor económico de este país sigue siendo, gracias a Dios, el turismo. Así que vamos a cuidarle, vamos a dejar de meter miedo en el cuerpo a la gente
y que nos dejen salir a disfrutar y a comer en buenos restaurantes, a dormir en buenos hoteles y a ver las ciudades maravillosas que tenemos en este país. Sí. Bueno, pues como sabéis, los precios energéticos, sobre todo los combustibles, han subido mucho. Los políticos, la solución que han dado es que se gaste menos, porque se está produciendo menos. Entonces, para nuestro sector no es una solución, porque vamos a vender menos y vamos a tener bastante menos margen. Pero es la única solución que hay para que no suban los precios. ¿Qué alternativas pueden cambiar? Pues que se libere el petróleo de Irán. Eso hará que haya menos tensiones en los precios del crudo. Que China gaste menos. Ahora mismo es la única nación que está aumentando las reservas de petróleo porque le está comprando a Rusia todo el petróleo. Y con el tema del gasóleo, es un tema que se produce porque, aunque se dice que lo importante de Rusia era el gas y el petróleo, Rusia también producía mucho gasóleo, que se ha cortado en Europa. Hay mucho menos gasóleo, por eso están subiendo los precios del gasóleo más que los de la gasolina. La medida del Gobierno de los céntimos pues es buena, el ayudar a la gente. La forma en que se ha hecho no es tan buena. No entendemos que no se haya metido al sistema minorista en este berenjenal, pudiéndoselo haber hecho de otra manera. Y que se ha prolongado en el tiempo, porque al principio era una medida transitoria de 3 meses y ahora ya de momento lo tenemos hasta diciembre y a lo mejor continúa. Fundamental y repetirlo, con lo cual empezaste bien, Andrés, y no es más que sumarnos a ello. Y también un poco lo que decía Andrés, de mandar a la gente que salga a la calle cuando los convenios se han negociado, sin tener que salir a la calle. Por ejemplo, en nuestro sector, que no tenemos gente, que necesitamos profesionales. Hemos firmado el convenio antes de ayer y a los 4 días ya están incitando a salir a la calle. No lo firmes, no te levantes, como dice Andrés, no te levantes de la mesa. Vamos a volver a negociar, vamos a volver a poner cosas sobre la mesa. Pero no firmemos un convenio hoy, un 3%, para el año que viene un 2,5%, y al día siguiente estés incitando a salir a la calle a la gente. Eso no es de recibo, no es de recibo. Entonces, por no extender, todos tenemos claro hasta dónde podemos llegar. Bueno, en el turismo rural, como decía Rocío, lo principal también nosotros tenemos que ser optimistas, porque vendemos optimismo, vendemos descanso, vendemos turismo, entonces no podemos, es verdad que no podemos negar los nubarrones que tenemos enfrente y son así, pero también la gente tiene que seguir viviendo, tiene que seguir viajando y tiene que seguir disfrutando. Los resultados del verano han sido más flojos que en veranos anteriores, en nuestra percepción, aunque según las estadísticas del INE, en junio y julio, en junio fueron peores que en 2019, pero en julio fueron mejores que en 2019. Entonces estamos un poco a la espera de agosto para confirmar los datos. Pero bueno, generalmente en Segovia el turismo rural en verano no es nuestra temporada alta y lo que nos preocupa ahora mismo es el otoño, que sí que tiene una buena perspectiva, en eso somos optimistas. Y ahora lo que más nos preocupa no es tanto tener a los turistas, que creo que sí que los vamos a tener, sino cómo hacemos rentables nuestros negocios con el incremento de precios y con una competencia que tampoco nos permite incrementar los precios de la misma manera. Entonces ahora hay que jugar un poco al equilibrio entre mantener unos precios competitivos y hacer rentables los negocios. Sí, yo quería decir respecto a lo que decía, somos optimistas y estamos trabajando bien. El precio está como está y sí que es verdad que estamos trabajando bien pero ganando menos, o sea, o teniendo menos beneficio y menos rentabilidad que otros años.
Y bueno, es verdad que estamos trabajando bien, pero no llegamos a los números del 2019 todavía. O sea que no estamos en cifras de 2019, aunque el verano está siendo bueno si lo comparamos con los años de pandemia que hemos tenido. Pues el comercio, como abarcamos muchos sectores, pues lo vemos de forma diferente en función del sector. Pero sí que tenemos claras dos cosas y que nos van a afectar directamente al consumo, que es la subida del tipo de interés y el endeudamiento de las familias. Entonces, esas dos partes nos dan directamente de lleno al comercio de cercanía. Luego sí que es verdad que según los informes que hemos leído, que vaticinan un otoño difícil porque va a haber caída de actividad o se prevé, falta de materia prima nos está afectando directamente no solo en la recepción de ella, sino en los tiempos que las recibimos. Y el aumento de desempleo y con la tasa de inflación, según lo he dicho antes, pues vamos a tener un otoño que tenemos que llegar a Navidad de la mejor manera posible. ¿Y el sector de la madera? Pues el sector de la madera tenemos la misma problemática de que no tenemos personal profesional. La subida que hemos tenido continuada durante todo el año de la materia prima, que eso ha encarecido, el transporte, energía, nos está afectando mucho. Sí que es verdad que no hemos tenido un año excesivamente malo, porque sí que se ha seguido vendiendo, pero no a niveles anteriores a la pandemia. Y luego, por el otro lado, está el tema del convenio, que seguimos intentando negociarle. Estamos esperando a que los sindicatos se sienten con nosotros a hablar, porque hasta ahora hemos tenido varias reuniones muy infructuosas y yo es el segundo convenio que estoy negociando. El primero a lo mejor me pareció demasiado fácil o que las dos partes llevábamos buena intención. En este está siendo bastante difícil y además pues eso, que estamos esperando a que los sindicatos nos llamen para volver a sentarnos. Pues mira, precisamente Alberto, que representa la industria vegetal, ayer ha estado con los sindicatos. Igual tú nos puedes decir cómo están las cosas de primera mano, Alberto. Sí, puedo. A lo que es la industria cárnica, que José la conoce bastante bien. Bueno, pues nosotros ayer precisamente estuvimos reunidos con los sindicatos porque a principios de verano tuvimos, antes, en primavera yo creo que fue, estuvimos viendo las empresas del sector. El convenio le tenemos firmado hasta el año 2023 inclusive y bueno, pues la negociación fue bien en su momento, se acordó unas subidas que eran lógicas. Pero claro, lo que nos ha descabalado a todas las empresas ha sido el tema de la cláusula de revisión, que es una cláusula de revisión que en el sector del metal pues llevaba ya en varios convenios que estaba implantada, que es un poco lo que los sindicatos ahora están pidiendo a la hora de negociar nuevos convenios, que siempre se plasme esa cláusula de revisión y está siendo la espada de Damocles para nuestras empresas, porque claro, estamos hablando de que para el próximo año se prevé que las subidas tengan que andar en torno al 13%, una cosa así. Con lo cual, empresas, incluso las que tienen pocos trabajadores, ayer se planteaba alguna de las empresas que decía, pues mira, estamos pensando en coger una persona y lo que vamos a tener que hacer al final es despedir a una de las personas que tenemos, porque hay que ajustar los márgenes y bueno, por lo que habéis hablado todos, que ha subido la energía, el tema de las materias primas. También un problema importante que tenemos es la profesionalización de la gente, que no encuentra gente pues preparada con una especialización, que es un tema también que afecta mucho a la educación, porque la formación profesional llevamos toda la vida mareando la perdiz con la formación profesional y todos seguimos queriendo que nuestros hijos sean ingenieros, arquitectos, astronautas, pero buenos profesionales la verdad es que es muy difícil de conseguir, cuando yo creo que no es tan difícil de prepararles. Lo primero que tendríamos que cambiar es un poco la idea que tiene la sociedad del patrón de la formación profesional, que parece que hay un cajón desastre para todo, que no vale para estudiar, cuando anda que no hay que estudiar cosas en la formación profesional para luego. Y también echamos de menos, pues igual que hay máster en los estudios superiores, pues que pudiera haber máster en la formación profesional. Es una limitación, tú llegas ahí y ya se te corta la posibilidad de progresar
educativamente o profesionalmente. Y bueno, pues lo nuestro es que al final afecta a un montón somos electricistas, fontaneros, industria, un montón de profesionales, talleres de vehículos, y son negocios pues variopintos, claro, cada uno tiene sus especialidades, pero vamos, principalmente el mayor problema ahora mismo que tenemos es la dichosa cláusula de revisión salarial, que por supuesto pues para la próxima negociación tendremos que conseguir sí o sí pues quitarla, que va a ser difícil, o al menos toparla, para que no se lleve por delante un montón de empresas, como va a poder pasar ahora. Incluso pues descuelgues empresariales del convenio que se están planteando ya muchas empresas. Empresas importantes. Muy bien, pues José. Bueno, pues en el sector de la alimentación y el sector primario, el tema no somos ajenos a todas las particularidades que han contado. El problema surge por las materias primas y por el encarecimiento, empezando por los abonos ya para los agricultores, y cuando estamos batiendo récords de precios en piensos, en cebadas, en productos agrícolas y productos ganaderos, en la carne, los precios no han existido nunca, estos precios tan altos, los márgenes son nulos o negativos, porque toda la cadena se ha disparado. Esto es lo que hace que la inflación esté subiendo como está subiendo, por el gran problema de las energías. Después ya no está solamente el problema del incremento de los concursos de acreedores que se están presentando, sino que además está el problema de todos los proyectos de crecimiento que se han frenado. Y se están frenando porque, por un lado, no hay márgenes y, por otro lado, también la situación financiera no ayuda para nada. No ayuda para nada, y a pesar de que los empresarios somos optimistas por naturaleza, también debemos de ser bastante realistas y saber que la situación, los costes financieros están subiendo, y están subiendo de forma importante, e incluso las entidades financieras también ya empiezan a tener miedo a dar créditos y a dar financiación. Están restringiendo mucho. Esto también lo que frena los crecimientos previstos en la mayoría de las industrias, también en todas las industrias agroalimentarias. En todo caso, pues bueno, trataremos de seguir, como he dicho, a flote para seguir produciendo alimentos y poder suministrar, que parece ser que puede haber alguna dificultad antes de lo que nos esperamos, ¿no? Alguna dificultad en algunos tipos de suministros de alimentación. Entonces estamos haciendo todos los esfuerzos, yo creo que por parte de todos los sectores agrarios y industriales de la alimentación, para evitar que lleguemos a esa situación. ¿Qué le parece la última propuesta del Gobierno de que las cadenas alimentarias propongan una cesta básica en lugar de que sea el Gobierno que diga? Bueno, pues creo que es un tema bastante complicado, que suena muy bien y que queda muy bonito, pero vamos a la realidad, y la realidad es que el sector primario no puede soportar más pérdidas. Si esto es a base de que el sector primario aguante esas cestas, vamos mal. Si lo saben encajar de forma que el sector pueda tener los márgenes lógicos para subsistir, pues bienvenido sea. Pero es que aparte esto atenta contra la libre competencia, y además ya se han manifestado todos los representantes de las distintas agrupaciones de los sectores en contra de ello, además por primera vez todos unidos, y además es que el Gobierno tiene otros instrumentos que son más inmediatos para reducir esa cesta de la compra, como es el IVA, por ejemplo, y poder jugar con el IVA. No nos podemos olvidar de que la recaudación de impuestos está subiendo una barbaridad a cuenta de la inflación y la subida de precios, con lo cual podríamos decir que antes de ir a ideas más propias de países bolivarianos, lo que tendríamos es que pensar en ideas de verdad que aporten algo a la libre economía de la que gozamos en este país.
y como tienen medidas que pueden hacerlo, pues debían de fijarse, por ejemplo, en el IVA o en cualquier otra cuestión. Además, se han hecho ya comparativas en distintos supermercados e incluso hay supermercados que ya ofrecen esa cesta de la compra más barata de lo que la vicepresidenta estaba comentando, con lo cual medidas muy bonitas de cara a la galería y probablemente muy bonitas de cara a la galería de su electorado, pero que poco tienen que aportar a la economía real, la que vivimos las personas y las empresas de este país. Pero vamos a hablar también de economía real con Pablo, que también, igual que José, está muy en el territorio y muy en el territorio de la otra parte también muy importante en la provincia de Segovia. El sector agrícola y ganadero tiene, yo creo que, dos puntos clave en este año. Uno lo han comentado antes, el alza de las materias primas, principalmente la energía y los fertilizantes, porque ya no es que tengan 3 veces el precio que tuvieron hace 2 años, sino que es que puede haber hasta escasez de ellos, que es que sería una situación que no se ha conocido nunca. Y luego, el principal punto clave para este año 2022 es la negociación de la nueva PAC, de la Política Agraria Comunitaria. Si van las negociaciones como se debe, ya tenemos los borradores del nuevo Plan Estratégico Nacional y también los borradores de la Junta de Castilla y León para todo el tema de ayudas agroambientales. Para la PAC del año que viene, que comienza el 1 de febrero del 23, le va a cambiar un poco la estructura de trabajo a los agricultores y ganaderos, debido a que se va a implementar unas cuestiones nuevas en la política agraria con unos tintes bastante, vamos a denominarlo, verdes, que desde Asaja consideramos que va un poco en detrimento de la producción, cosa que entendemos que está muy mal, porque en los tiempos en los que vivimos, de posible escasez de muchas cuestiones, el primar de forma equivocada temas medioambientalistas frente a temas productivos, ya me da igual de agrícola que del ámbito ganadero, van de detrimento de nuestro sector. Y en Segovia, como se sabe, el sector agrario es un eje total en nuestra provincia, emplea un montón de gente y produce un montón de puestos de trabajo. Y bueno, a ver qué tal queda la nueva PAC, que estamos todavía negociando con el Ministerio y con la Junta de Castilla y León. Ya son casi flecos, pero flecos que pueden ir a favor del sector o en contra, y bueno, esperemos que atiendan un poco nuestras demandas y se presente una política agraria comunitaria, porque es para un periodo ya de 4 años, del 23 al 27, y esperemos que atiendan un poco las demandas del sector y no solo a otros ámbitos que no se encuentran a pie de terrón, por así decirlo, sino se encuentran en unos despachos en Madrid y conocen bastante poco el desarrollo del sector agrícola y ganadero. Pero bueno, así que a ver si suerte. Vamos a terminar con Paloma, que nos puede dar un punto de vista. Efectivamente, pues yo represento a todas las mujeres empresarias segovianas y directivas, por lo tanto estamos todos los sectores y ya habéis hablado de toda la problemática sectorial, ¿no? Yo haría hincapié fundamentalmente en la paradoja del paro que tenemos y, sin embargo, la falta de profesionales cualificados en todos los sectores. Es una paradoja que nos da a pensar que hay un problema sistémico importante en este país en educación y en cómo preparamos a nuestros jóvenes para un futuro, ¿no? Y es un problema que no tiene solución inmediata, sino que hay que planificar esa solución y que va a ser un problema que tengamos en el tiempo. Y me parece que, independientemente de las crisis, ese problema va a perdurar y tendríamos que buscar soluciones importantes. Por otro lado están los problemas de la inflación. Todos los precios han subido en todos los sectores, con lo cual todos tenemos problemas de suministros y de cómo pagar esos suministros, y seguimos trabajando, reduciendo nuestros márgenes, incluso trabajando a pérdidas, ¿no? ¿Cuánto se puede soportar trabajar a pérdidas en cualquier sector? Pues realmente muy poco. De ahí que tú hayas dicho que van a aumentar progresivamente los concursos de acreedores, porque estamos en una tormenta perfecta. Han vencido los ICOs, la gente no puede devolverlos, pero están encontrando problemas como consecuencia de la subida de tipos, de la inflación y del miedo de los bancos para refinanciarse, y es un problema que está ahí y que lo tienen muchísimas empresas españolas, sobre todo las pymes, que es el tejido más importante, ¿no? El que en teoría nos lleva a donde queríamos ir, pero no sabemos si nos va a poder llevar a algún sitio. Y yo creo que el concurso de acreedores se ha renovado, la ley entra en vigor ahora, la nueva ley,
y puede ser incluso bien utilizado una oportunidad para salir a flote. Lo que ocurre es que en este país tenemos tanto miedo al qué dirán que vamos al concurso cuando estamos en quiebra. Y el concurso no es para la figura de quiebra, el concurso es para ayudarnos a que nos protejan y poder salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, creo que son los dos problemas fundamentales, el paro junto con la falta de profesionales y los temas económicos. Muy bien, pues muchas gracias. Yo espero que con este desayuno que hemos organizado os haya gustado, lo vamos a ir repitiendo todos los años. Hemos creído que era importante, además, que conocierais no solamente desde el punto de vista del presidente de FES esa presentación general que yo os he dicho, sino qué piensan cada uno de los sectores, para que tengáis también una idea más completa de lo que pasa en la realidad de la provincia de Segovia, porque además es importante no solamente lo que oímos que nos viene de fuera, sino cuál es la realidad de nuestro terreno. Nosotros, por no hablar solamente de datos negativos, seguimos siendo optimistas. Como bien decía José, pues el empresario es optimista por naturaleza y seguimos con nuevos proyectos. Les acabamos de poner en marcha una nueva oficina de emprendimiento, por ejemplo, en FES, que va a ayudar a canalizar esos nuevos proyectos, que también los hay nuevos proyectos y hay empresarios que siguen adelante y que sacan adelante nuevos proyectos también en tiempos de incertidumbre, porque además en tiempos de incertidumbre pues también surgen oportunidades, ¿no? Y nosotros ahí en FES pues hemos creado esta oficina donde vamos a dar seguimiento y acompañamiento para que esos proyectos sean realidades, y además pues vamos a seguir trabajando porque eso va en nuestro ADN, trabajar por los empresarios y por las empresas de Segovia. Así que espero que os haya gustado, y si queréis alguna otra pregunta antes de que terminemos, pues seguimos aquí. Santiago. Una foto de familia.